Bienvenidos a nuestro canal, su fuente número 1 de chismecito jugoso, análisis profundo y por supuesto, todo sobre las estrellas que amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les emociona tanto como a mí, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos enamoró en Sen Kalkapm, o Love is in the Air para los que la vieron en España o Latinoamérica. ¡Ay, Kerem y Hande! ¿Quién no suspiró con su química en pantalla? Esa tensión palpable, esas miradas que lo decían todo, esos momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Y luego, lo mejor de todo, se convirtió en realidad. Sí, su romance traspasó la pantalla y nos regaló momentos preciosos, fotografías de viajes juntos, declaraciones de amor. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad no duró para siempre. Hoy vamos a desentrañar lo que ocurrió realmente entre Kerem y Hande. No nos vamos a quedar en la superficie del "se terminó el amor", vamos a investigar a fondo. Vamos a hablar de los rumores, de las teorías, de las posibles razones detrás de su ruptura. Vamos a analizar sus carreras, sus personalidades y cómo todo eso pudo haber influido en su relación. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, de análisis y, por supuesto, de mucho drama. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a desentrañar los secretos ocultos detrás de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Que empiece el drama. La relación de Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno, al menos eso es lo que parecía desde fuera. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y los fans alrededor del mundo se enamoraron de su historia de amor. Poco después confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices. Todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero como ya sabemos, la realidad rara vez es tan idílica como la vemos en Instagram. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular meses antes de la confirmación de la ruptura. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Hay varias teorías y vamos a analizarlas una por una. Una de las teorías más comunes es la presión mediática. Ser una pareja tan popular tiene un precio. Cada paso que daban era analizado, comentado y criticado por los medios y por los fans. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta, de tener que complacer a todos, de que cada detalle de su vida sea público. Es comprensible que esa presión pudiera haber afectado su relación. Otra teoría apunta a diferencias en sus personalidades y prioridades. Kerem, conocido por su carácter extrovertido y su pasión por el cine, y Hande, más reservada y enfocada en su carrera como actriz y modelo, podrían haber tenido dificultades para encontrar un equilibrio. Es cierto que los opuestos se atraen, pero a veces esas diferencias pueden generar conflictos. Además, sus carreras profesionales estaban en momentos muy diferentes. Sen Kalkapm les dio una fama enorme, pero también los expuso a nuevas oportunidades y desafíos. Kerem comenzó a explorar proyectos internacionales, mientras que Hande se centraba en consolidar su posición en la industria turca. Esta divergencia en sus caminos podría haber creado distancia entre ellos. También se rumoreó sobre posibles infidelidades. Aunque nunca hubo pruebas sólidas, los rumores persistieron y alimentaron aún más la especulación. Es importante recordar que estos son solo rumores, y que no debemos juzgar a nadie sin tener evidencia concreta. Pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, este tipo de rumores pueden tener un impacto significativo en una relación. Pero más allá de los rumores y las teorías, hay algo que es innegable: la relación de Kerem y Hande tuvo un impacto enorme en sus vidas y en la vida de sus fans. Su historia de amor nos hizo soñar, nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Y aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de esos momentos felices perdurará en nuestros corazones. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos puntos. Hablemos primero de la presión mediática. Imaginen esto: cada vez que salen a cenar, hay paparazzi escondidos detrás de los arbustos. Cada vez que publican una foto en Instagram,
miles de personas la analizan hasta el último detalle. Cada vez que dan una entrevista, tienen que medir cada palabra para no generar controversia. Es una vida sin privacidad, donde cada acción es juzgada y comentada. Esta presión puede ser especialmente difícil para las celebridades jóvenes, como Kerem y Hande. Estaban en el ojo del huracán, y tenían que lidiar con la fama, el éxito y las expectativas de millones de personas. Es fácil imaginar cómo esta situación pudo haber afectado su salud mental y su relación. Y es que la exposición constante a la crítica, los juicios y las expectativas ajenas puede desgastar a cualquiera. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de complacer a los fans y de evitar cualquier escándalo se convierte en una carga pesada que puede afectar la espontaneidad y la naturalidad de la relación. Recordemos las innumerables ocasiones en que se les cuestionó su forma de vestir, sus gestos, sus interacciones en público. Incluso la elección del restaurante donde cenaban era motivo de análisis y debate. Esta constante vigilancia puede generar estrés, ansiedad y una sensación de encierro que, sin duda, puede dañar la dinámica de una pareja. Además, la presión mediática no solo proviene de los medios de comunicación tradicionales, sino también de las redes sociales. Los fans, muchas veces con la mejor intención del mundo, se convierten en jueces implacables, comentando cada movimiento, interpretando cada mirada y exigiendo constantemente muestras de afecto y compromiso. Esta necesidad constante de validación externa puede generar una dependencia malsana y una presión adicional sobre la pareja. Ahora pasemos a las diferencias en sus personalidades y prioridades. Kerem es conocido por ser un hombre apasionado, aventurero y con una gran visión artística. Le encanta viajar, explorar nuevas culturas y desafiar los límites de su creatividad. Hande, por otro lado, es más reservada, centrada y enfocada en su trabajo. Es una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para llegar a donde está, y que valora su privacidad y su tranquilidad. Estas diferencias no son necesariamente algo malo. De hecho, pueden ser complementarias. Pero también pueden generar tensiones si no se gestionan adecuadamente. Imaginen que Kerem quiere irse a escalar una montaña en el Himalaya, mientras que Hande prefiere quedarse en casa leyendo un libro. ¿Cómo encuentran un punto medio? ¿Cómo concilian sus diferentes intereses y necesidades? Profundizando en las personalidades, es evidente que Kerem posee un espíritu inquieto y explorador. Su interés por el cine va más allá de la actuación, se involucra en la producción, la escritura y la dirección. Es un artista en constante evolución, buscando nuevos desafíos y oportunidades para expresar su creatividad. Por otro lado, Hande, si bien también es una apasionada de su trabajo, muestra una mayor inclinación hacia la estabilidad y la consolidación. Su enfoque está puesto en perfeccionar su técnica actoral, en elegir proyectos que le permitan crecer profesionalmente y en construir una carrera sólida y duradera en la industria turca. Estas diferentes formas de ver la vida, aunque no incompatibles, pueden generar fricciones en el día a día. La necesidad de Kerem de buscar constantemente nuevas experiencias puede contrastar con el deseo de Hande de mantener una rutina estable y predecible. Las diferentes formas de manejar el tiempo libre, las prioridades en cuanto a viajes y actividades sociales, y la visión general del futuro pueden convertirse en puntos de conflicto si no se abordan con comprensión y respeto mutuo. Y luego está el tema de sus carreras profesionales. Como mencioné antes, Senkal-Kapm les abrió muchas puertas. Kerem comenzó a recibir ofertas de proyectos internacionales y manifestó su deseo de trabajar en Hollywood. Hande, por su parte, se concentró en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Esta divergencia en sus trayectorias profesionales pudo haber creado distancia entre ellos. Imaginen que Kerem está filmando una película en Los Ángeles, mientras que Hande está grabando una serie en Estambul. ¿Cómo mantienen viva la chispa del amor a la distancia? ¿Cómo se apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos? La industria del entretenimiento es exigente y absorbente. Los horarios de rodaje son extenuantes, los viajes son frecuentes y la presión para mantener la relevancia es constante. En el caso de Kerem y Hande, la fama internacional que adquirieron tras Senkal-Kapm intensificó aún más estas demandas. La necesidad de viajar a diferentes países para promocionar la serie, asistir a eventos y reunirse con representantes de la industria impuso una carga adicional a su relación. La distancia física, sin duda, fue un factor importante en su separación. Mantener una relación a distancia requiere un esfuerzo adicional de comunicación, confianza y compromiso.
La falta de contacto físico, la dificultad para compartir momentos cotidianos y la imposibilidad de apoyarse mutuamente en persona pueden generar un sentimiento de soledad y aislamiento. Además, la divergencia en sus objetivos profesionales pudo haber generado cierta competencia y envidia. Si bien es natural sentir orgullo por los logros de la pareja, también es humano experimentar cierta inseguridad y temor a ser superado. La comparación constante entre sus carreras, la atención mediática que recibía cada uno y el éxito de sus proyectos individuales pudieron haber afectado la dinámica de su relación. Por supuesto, también hay que considerar el factor de la juventud. Kerem y Hande eran jóvenes cuando comenzaron su relación, y estaban en un momento de sus vidas donde estaban descubriendo quiénes eran y qué querían. Es natural que sus prioridades y sus perspectivas cambiaran con el tiempo. Y a veces esos cambios pueden llevar a que una relación llegue a su fin. La juventud es una etapa de exploración, descubrimiento y crecimiento personal. Es un momento en el que estamos definiendo nuestra identidad, nuestros valores y nuestros objetivos. En el caso de Kerem y Hande, su relación coincidió con un periodo de grandes cambios y desafíos. La fama repentina, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales aceleraron su proceso de maduración y los obligaron a enfrentar situaciones que quizás no estaban preparados para manejar. Es comprensible que en medio de este torbellino de emociones y experiencias, sus prioridades y sus perspectivas hayan cambiado. Lo que al principio parecía importante y significativo, puede haber perdido relevancia con el tiempo. La necesidad de explorar nuevas oportunidades, de crecer como individuos y de encontrar su propio camino puede haberlos llevado a tomar decisiones difíciles, como la de terminar su relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no hay una sola razón para que terminen. En el caso de Kerem y Hande probablemente fue una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias en sus personalidades y prioridades, la divergencia en sus carreras profesionales y simplemente el paso del tiempo. Pero lo que es innegable es que su relación fue real y significativa. Se amaron, se apoyaron y compartieron momentos inolvidables. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el recuerdo de esos momentos perdurará en sus corazones y en el corazón de sus fans. Analizando más a fondo el tema del paso del tiempo, es crucial reconocer que las relaciones evolucionan constantemente. Lo que funciona en un momento determinado puede que no funcione en otro. Las necesidades, los deseos y las expectativas cambian con el tiempo, y es fundamental que la pareja se adapte a estos cambios para mantener la relación viva y saludable. En el caso de Kerem y Hande es posible que con el tiempo hayan descubierto que ya no eran compatibles. Que sus caminos se habían separado y que ya no compartían los mismos objetivos y valores. Aceptar esta realidad puede ser doloroso, pero es fundamental para poder seguir adelante y construir un futuro mejor. Es importante recordar que terminar una relación no significa necesariamente que haya habido un fracaso. Simplemente significa que las cosas han cambiado y que es hora de seguir adelante. A veces la decisión más valiente y madura es la de reconocer que una relación ha llegado a su fin y permitir que ambas partes sigan su propio camino. Ahora, vamos a hablar un poco sobre cómo han seguido sus vidas después de la ruptura. Tanto Kerem como Hande han continuado trabajando arduamente en sus carreras, y han logrado grandes éxitos. Kerem ha protagonizado películas y series internacionales, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Hande ha seguido cosechando éxitos en la industria turca, y se ha consolidado como una de las actrices más populares y talentosas del país. Ambos han mantenido su vida personal bastante privada, y han evitado hablar sobre su relación en entrevistas. Esto demuestra su madurez y su respeto mutuo. Han sabido seguir adelante con sus vidas, sin aferrarse al pasado y sin alimentar el drama. Es notable la forma en que ambos han manejado la situación posterior a la ruptura. Han priorizado su crecimiento personal y profesional, evitando caer en la trampa del victimismo o la revancha. Han demostrado una gran inteligencia emocional al no alimentar el drama y al mantener una actitud discreta y respetuosa hacia su expareja. Kerem ha continuado expandiendo sus horizontes profesionales, participando en proyectos internacionales que le han permitido mostrar su talento a un público más amplio. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando series y películas que han cosechado grandes éxitos de audiencia y crítica. Ambos han demostrado que son capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas, tanto a nivel personal como profesional.
Su ejemplo inspira a muchos de sus fans a no rendirse ante las dificultades y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Es importante recordar que la vida continúa, y que todos merecemos ser felices. Kerem y Hande han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Y ahora, para concluir, quiero compartir algunas reflexiones finales sobre la relación de Kerem y Hande. Su historia de amor nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la química en pantalla puede convertirse en realidad. Pero también nos enseñó que las relaciones son complicadas, y que a veces el amor no es suficiente para superar los desafíos. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias y seguir adelante con nuestras vidas. Kerem y Hande nos han dado un gran ejemplo de madurez y de resiliencia. Han demostrado que son capaces de superar la adversidad y de seguir persiguiendo sus sueños. En definitiva, la relación de Kerem y Hande fue un capítulo importante en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, pasión, éxito y también desafíos. Un capítulo que, aunque llegó a su fin, les dejó valiosas lecciones y experiencias que les ayudarán a crecer como personas y como profesionales. Su historia nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino. Que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y adaptación constante. Y que a veces el final de un camino es el comienzo de uno nuevo y mejor. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes del drama turco.